Hola a todos, bienvenidos a Cultívate Tips. Espero tengan un excelente día y estén listos para conocer sobre la historia geológica de la Tierra. En este caso hablaremos del origen del universo, de la formación de la Tierra y otros planetas, del origen de la Tierra y especulaciones acerca de su origen, de eones, eras, periodos y épocas geológicas y de las edades de la Tierra. Y sin más demora, empezamos. El origen del universo. La teoría más conocida sobre el origen del universo se centra en un cataclismo cósmico sin igual en la historia, el Big Bang. Esta teoría surgió de la observación del alojamiento a gran velocidad de otras galaxias respecto a la nuestra en todas direcciones, como si hubieran sido repelidas por antiguas fuerzas explosivas. Antes del Big Bang, según los científicos, la inmensidad del universo observable, incluida toda su materia y radiación, estaba comprimida en una masa densa y caliente a tan solo unos pocos milímetros de distancia. Este estado casi incomprensible se especula que existió tan solo una fracción del primer segundo de tiempo. Los defensores del Big Bang sugieren que hace unos 10.000 o 20.000 millones de años, una onda expansiva masiva permitió que toda la energía y materia conocida del universo, incluso el espacio y el tiempo, surgieran a partir de algún tipo de energía desconocido. La teoría mantiene que en un instante, una trillonésima parte de un segundo, tras el Big Bang, el universo se expandió con una velocidad incomprensible desde su origen del tamaño de un guijarro a un alcance astronómico. La expansión aparente ha continuado, pero mucho más despacio, durante los siguientes miles de millones de años. La teoría inflacionaria de Alan Guth intenta explicar el origen y los primeros instantes del universo. Se basa en estudios sobre campos gravitatorios fortísimos, como los que hay cerca de un agujero negro. Poco se puede decir de lo que aconteció durante los 2 primeros tercios de la historia del universo, pero en algún momento se formó una galaxia espiral que es nuestra Vía Láctea. En uno de sus brazos se condensó una estrella, nuestro Sol, hace unos 4.500 millones de años. A su alrededor se formaron, girando, diversos cuerpos, entre ellos nuestro planeta, la Tierra. Al principio era una masa incandescente que lentamente se fue enfriando y adquiriendo una forma similar a la que hoy conocemos. Aunque los cambios en esas primeras épocas debieron ser más bruscos y abundantes, la Tierra no ha dejado de evolucionar y lo sigue haciendo. La formación de la Tierra y otros planetas. Tanto las religiones como las ciencias han dividido el origen y evolución de la Tierra en diversas fases. Algunas más poéticas, como la creación en 7 días de la Biblia, y otras más rigurosas, como las eras geológicas que acepta la ciencia. Han surgido diversas teorías que intentan explicar el origen de la Tierra, lo cual va unido al origen del sistema solar. En la actualidad, la más aceptada es la teoría nebular, también llamada planetesimal. La teoría nebular tiene su origen en la teoría nebular clásica, elaborada de forma independiente por Immanuel Kant y Simon Laplace. Existen otras teorías llamadas catastrofistas, desechadas actualmente. La teoría nebular plantea el origen del sistema solar a partir de una nebulosa originada de una explosión supernova. Sus partículas giraban formando un gigantesco disco. En el centro se fueron acumulando las más pesadas. Las más ligeras se desplazaron hacia el exterior. Toda materia giraba en torno al centro, donde se formó el Sol. Se producían choques y fusiones que generaron estructuras mayores, denominadas planetésimos, que también giraban, chocaban y se fusionaban, formando grandes rocas que fueron el origen de los planetas, que giraban alrededor del Sol debido a la atracción gravitatoria del mismo, así como otros satélites y meteoritos del sistema solar. Esto ocurrió hace unos 4.500 millones de años. Con esta teoría aceptada en nuestros días, en el que un disco se formó alrededor del Sol debido a las fuerzas gravitatorias de atracción, que además actuaron para unir la materia en lo que los astrónomos llaman corpúsculos espaciales, es decir, pedazos de roca y líquidos helados que se alineaban en tamaño desde unos pocos metros a unos cuantos kilómetros de diámetro. A la masa central se le denomina protosol porque generaría al Sol, en tanto que a las condensaciones individuales del disco se les llama protoplanetas, pues darían lugar a los planetas.
El origen de la Tierra. Estos corpúsculos espaciales empezaron a unirse para formar los planetas, incluida la Tierra. La Tierra se formó por acumulación de estos cuerpos, restos del Sol. Mientras se formaba, la Tierra se fue calentando. Cada vez que un cuerpo del espacio se unía a la recién formada Tierra, la energía cinética que el cuerpo traía, debido a su velocidad, se convertía en calor al chocar contra la Tierra. Y el efecto resultante de esos impactos era elevar la temperatura de la Tierra y fundir la masa de la Tierra. En esta fase, en la nebulosa solar, se generaron el agua y los compuestos orgánicos necesarios para el ensamble de los seres vivos. Inicialmente era una gran masa fundida por altas temperaturas, formadas por restos de la formación del Sol. No teníamos atmósfera y los meteoros, cuerpos del espacio, procedentes del espacio, chocaban sobre la Tierra, aumentando así su temperatura. Debido a la elevada temperatura empezaron a formarse gases por la ebullición de muchos materiales, incluidos metales, y la gravedad de la Tierra con su fuerza de atracción los atrapó, quedando girando a su alrededor. En este momento, esos gases atrapados formaron la primera atmósfera llamada protoatmósfera. Lógicamente, el contenido de esta atmósfera hacía imposible la vida en la Tierra, pero los meteoros ya no impactaban todos contra la Tierra, debido a que se desintegraban al chocar con esta protoatmósfera, y eso hizo que fuera disminuyendo su temperatura. La colisión de un pequeño planeta pudo provocar la formación de la Luna. Gases que antes estaban en estado gaseoso se empezaron a convertir en sólidos por el enfriamiento de la Tierra, cayendo a la Tierra, y se empezó a formar la superficie terrestre. Según se iba enfriando la atmósfera, el contenido de los gases de la misma iba cambiando. Unos gases quedaban en la atmósfera y otros en la superficie de la Tierra. Tras millones de años consiguió la consolidación de una incipiente corteza, la cual debió caracterizarse por su enorme actividad volcánica. Los volcanes jugaron un papel muy importante, ya que con sus erupciones hacían que las masas de lava aumentaran el espesor de la corteza, al tiempo que generaban muchísimos gases. La actividad volcánica era intensa, lo que motivaba que grandes masas de lava saliesen al exterior y aumentasen el espesor de la corteza, al enfriarse y solidificarse. La composición de los volcanes era muy distinta de la actual, pero fue la primera capa protectora y permitió la aparición del agua líquida. Algunos autores la llaman atmósfera 1. En las erupciones, a partir del oxígeno y del hidrógeno, se generaba vapor de agua, que al ascender por la atmósfera se condensaba, dando origen a las primeras lluvias. Este vaivén de gotas de agua ayudó a enfriar la corteza terrestre, poco a poco, a través de miles de años, hasta que el agua líquida pudo depositarse en cuencas, formando así los océanos, lagos, charcas, etc., es decir, la hidrosfera. El agua arrastró consigo todos los compuestos orgánicos e inorgánicos necesarios para el acoplamiento de los seres vivos. En la Tierra, sobre rocas húmedas, en charcas, lagunas, lagos y océanos, las microesferas formaron una nata viscosa que originaría la estructuración de los protobiontes. Luego, los protobiontes dieron lugar a los arqueobiontes, los cuales fueron las células primitivas de las cuales descendemos todos los seres vivientes del planeta. Especulaciones del origen de la Tierra. En el siglo XVII surgieron las primeras especulaciones acerca del origen de la Tierra, su estructura interna y la formación del relieve terrestre. Entre ellas encontramos el jesuita Anastasius Kircher, en su obra Mundos Subterráneos en el 1665, sugería que en el interior de la Tierra existía un gran fuego interno, en posición central, y enormes cavidades llenas de fuego, agua y aire, conectadas entre sí y con el exterior por canales subterráneos. El conjunto del geocosmos mantenía un equilibrio entre las causas físicas que lo desgastaban y una fuerza petrificadora que lo reparaba. El danés Niels Steensen, al estudiar la región de Toscana, diseñó un diagrama donde se reflejaba la disposición de estratos, observándose que la capa más antigua era la más profunda, cubierta por capas sucesivamente más modernas. Consideraba que los hundimientos de las cavidades internas, provocadas por el fuego interno o el agua,
provocaba la aparición de valles y colinas. Posteriormente, el mar invadía los valles depositando sedimentos en el fondo. Al retirarse el mar y quedar las capas de sedimentos, se destruían las inferiores causando el hundimiento de las superiores y formando nuevos valles y colinas. A finales del siglo XVII tomaron gran auge las teorías diluvistas, que consideraban el diluvio como un motor de transformación del paisaje. Estas teorías fueron emitidas por tres naturalistas ingleses: Thomas Burnet, John Goodwin y William Grimston. Durante gran parte del siglo XVIII, las teorías diluvistas fueron las dominantes, hasta que a finales del siglo surgieron el neptunismo, el plutonismo y el vulcanismo. El neptunismo, planteado por Abraham Gottlob Werner, destacó por su estudio sistemático de la geología, fundamentalmente en la superposición de los estratos. Según él, todas las rocas se forman en el seno del agua por sedimentación. Las rocas plutónicas fueron, según él, las primeras en depositarse en el océano primigenio. Los basaltos también eran precipitados químicos. El plutonismo, teoría de James Hutton en su Theory of the Earth en 1788, y hablaba de un calor interno que consolidaba los estratos, la existencia de continuos ciclos geológicos y en consecuencia de una uniformidad en la actividad de los agentes físicos y la necesidad de atribuir a la Tierra una edad indefinida, rozando con la eternidad. El vulcanismo era una teoría que afirmaba que ciertas rocas que se encontraban cerca de los volcanes, como los basaltos, provenían de las corrientes de lava emitidas por los volcanes. En el siglo XIX aparecen nuevas teorías. La teoría geológica uniformista de Jean-Baptiste de Monnet, caballero de Lamarck, quien es conocido por sus ideas sobre la evolución y se le considera el fundador de la paleontología de invertebrados, consideraba que en la Tierra se dan cambios constantes, pero de una lentitud excesiva en relación con la duración de una vida humana. Sus ideas fueron poco aceptadas por contradecir la explicación creacionista y temporal del origen de la Tierra que se recogía en la Biblia, pues opinaba que la antigüedad de la Tierra era casi infinita, mucho más que los 6.000 años con que la databan los geólogos que seguían el Génesis. El sistema geológico catastrofista de Charles Bonnet opinaba que la Tierra había pasado por revoluciones graduales que actuaban de siglo en siglo, debidas al mar, volcanes, terremotos y revoluciones generales que habían cambiado enteramente la faz de la Tierra. Según su contemporáneo Deluc, los continentes actuales habían sido en el pasado el fondo del mar, que emergió por una revolución relativamente reciente. Opinaba que en su origen la Tierra estaba cubierta por un líquido primitivo, pero que había cavernas rellenas de fluidos expansibles que tras cada catástrofe se hundían y hacían que los sedimentos precipitados del líquido fuesen diferentes. Al penetrar en el globo todo el líquido primitivo, cesaron las causas de los cambios, por lo que en el presente la superficie se encontraba en un estado estable, dando lugar a la acción de los fenómenos actuales, por ejemplo, la erosión continua de las aguas. Diodat de Dolomieu consideraba que hubo una primera creación de las grandes cadenas montañosas, en las que las materias que las componían y su posición indicaban una causa y origen diferente del resto de las montañas. La segunda creación, donde entraría el resto de elementos geográficos y geológicos, se caracterizaba por una tendencia a la disposición horizontal. Georges Cuvier observó que en todos los terrenos geológicos aparecían fósiles marinos, incluso a altitudes elevadas. Esto probaba que la cuenca oceánica había cambiado en extensión o situación. Los cambios en la altura de las aguas observables por la sucesión de estratos, desgarramientos, enderezamientos e inversiones de capas más antiguas se debían a súbitas catástrofes o revoluciones, como demostraba la última de dichas catástrofes. Decía que las aguas habían inundado y a continuación se habían retirado de los continentes actuales. Por ello se conservaron en los países del norte cadáveres de grandes mamíferos conservados en hielo y que no eran autóctonos de tales lugares, pues no podían vivir a tan bajas temperaturas. Según él, en un instante bajó la temperatura a un estado glaciar y mató a los animales.
consideraba que esa misma idea de súbito instantáneo y sin gradación se podía aplicar a todas las anteriores revoluciones. Al examinar las causas físicas que actuaban en el presente en la superficie terrestre, consideraba que los agentes actuales no tenían por qué ser iguales a los de otras épocas. La teoría fluvialista de Jean-Claude de la Métairie consideraba que los cambios producidos en la superficie terrestre se debían a operaciones lentas y continuas del mar. Pensaba que el agua del mar se había retirado poco a poco por desaparición en cavernas interiores y en parte por acumulación de sedimentos. Explicaba las capas alternas de fósiles marinos y de agua dulce, considerando que se trataba de restos arrastrados por los ríos hasta el mar. Aceptaba el hecho de que se hubiesen producido catástrofes, pero éstas las consideraba particulares y dependientes de causas locales. El actualismo geológico de Constant Prevost afirmaba que estudiando las causas que operan en la actualidad en la superficie terrestre y los efectos que producen hoy, podríamos analizar las causas y efectos en el pasado. Desde este punto de vista, afirma que no es necesario recurrir a catástrofes para explicar la historia de la Tierra, sino que los cambios, según él, fueron graduales y que las variaciones de los fósiles no corresponden más que a adaptaciones en cada momento a la situación reinante. A pesar de todo, admitía la existencia de ciertos cataclismos o revoluciones que, según él, desde una perspectiva global, resultaban insignificantes. La teoría de los levantamientos de montañas de Léon-Élie de Beaumont sugirió que las revoluciones violentas postuladas por el catastrofismo eran el resultado de levantamientos sucesivos de montañas. El motor de estos levantamientos era, según él, el enfriamiento secular de la Tierra, es decir, la pérdida del calor primitivo al que los planetas debían su forma esferoidal. Los diluvistas, principalmente británicos, eran aquellos autores que utilizaban al diluvio universal como argumento de la última catástrofe sufrida. El principal exponente de esta teoría fue William Buckland. El uniformismo geológico, que se debe a Charles Lyell en las ciencias geológicas, dijo que al estudiar el macizo central francés, observó ciertos depósitos de fósiles de 1 milímetro de potencia en un conjunto de más de 200 metros y publicó el libro Principles of Geology, donde atribuía todos los cambios ocurridos a lo largo de la historia de la Tierra a la acción lenta de procesos geológicos en el pasado, idénticos a los actuales. Además, defendía que esos procesos eran esencialmente uniformes en intensidad. Como era de esperar, esta postura contraria a los geólogos bíblicos, diluvistas y catastrofistas, y provocó bastantes reacciones adversas entre sus contemporáneos. Eones, eras, períodos y épocas geológicas. El eón es la unidad más grande de tiempo geológico de la Tierra. Se divide en diversas eras geológicas. Cada era comprende algunos períodos divididos en épocas. Cuanto más reciente es un período geológico, más datos podemos tener y en consecuencia se hace necesario dividirlo en grupos más pequeños. Las edades de la Tierra. La historia de la Tierra se divide en grandes períodos llamados eones. Los 3 primeros eones se reúnen bajo el nombre de Precámbrico. Los eones englobados en el Precámbrico son el eón ádico, el eón arcaico o arqueozoico y el eón proterozoico. Este gran periodo comenzó con el origen de la Tierra y terminó hace unos 550 millones de años al producirse la gran diversificación de los seres vivos. El cuarto eón se conoce como Fanerozoico. Este periodo está dividido en las 3 eras geológicas conocidas como Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico. En otros videos hablaremos acerca de las edades geológicas de la Tierra y de la formación de los continentes. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces, darle al botón de me gusta si te ayudé a conocer mejor este tema y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós.